¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Benítez. Buenos días, Antonio. Buenos días, Raquel. Experto en ciencias ómicas y que ha impartido recientemente un seminario con el título Avances en la aplicación de la inteligencia artificial a la fermentación de alimentos, el caso de aceitunas de mesa. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, nos gusta conocer al experto que está con nosotros a un nivel algo más personal y por eso siempre tenemos preparado un pequeño cuestionario. Lo que pasa es que hoy es un día especial porque Antonio es el segundo podcast que graba con nosotros, porque Antonio es un gran divulgador y ya ha hecho 2 seminarios en el Instituto de la Grasa, con lo cual no tenemos que hacerle tantas preguntas. Sabemos que Antonio es de la Puebla de Cazalla, de aquí de Sevilla, que se licenció en Biología, que se ha doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, que le gusta la pasta con tomate, como si tuviera 10 años, que no duerme con pijama, porque él dice que es más sano. Y en el primer podcast nos habló de una cosa muy interesante que era la metataxonomía, que si mal no recuerdo, nos servía para estudiar todos los microorganismos que existían en un medio, ¿vale? Tenía muchas ventajas, bueno, no lo cuento porque está en el primer podcast. Y de la transcriptómica. Como nos ha hablado de todo esto y como ya lo conocemos, pues quien quiera se puede ir a la temporada 1, al podcast 3 y lo conoce a un nivel más personal, porque Antonio es el mismo, no ha cambiado. Y vamos a utilizar el tiempo para que nos hable de lo que está haciendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Sí, pues a eso vamos. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que se tituló Avances en la aplicación de la inteligencia artificial a la fermentación de alimentos, el caso de las aceitunas de mesa. Entonces yo voy a empezar haciéndote muchas preguntas o algunas preguntas porque yo soy totalmente analfabeta en esto, pero me interesa muchísimo, ¿vale? A ver tú qué eres capaz de transmitirme teniendo en cuenta dónde estoy yo. Para empezar, la inteligencia artificial a mí me suena a ChatGPT. ¿Eso es lo que se usa, una cosa así? Bueno, o sea, se utilizan algoritmos similares. ChatGPT se alimenta, por ejemplo, de redes neuronales profundas. Nosotros intentamos hacer cosas parecidas y ahora lo explico. Realmente lo que hacemos, lo intento explicar en un lenguaje divulgativo. Ya lo expliqué en el podcast anterior, que a lo largo de los años nuestro grupo de investigación ha trabajado mucho en ciencias ómicas y concretamente hemos obtenido muchos datos metataxonómicos, que son secuencias de ADN de microorganismos que están durante el proceso fermentativo. Estos datos pues los utilizamos muy bien, publicamos muchos artículos en cuanto a la información de microorganismos que estaban durante el proceso fermentativo
fermentativo, pero pensamos que podíamos darle una segunda vuelta y bueno, utilizar la inteligencia artificial para darle una segunda vida a estos datos y dar una aplicación que se puedan utilizar en las empresas. ¿De qué manera? Pues mediante Machine Learning, que es una variante, es una rama de la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer es crear algoritmos que vamos a ir alimentando con las secuencias metataxonómicas para predecir el comportamiento real de una muestra durante la fermentación. Intento explicarlo para que se entienda. Sí, un momento. Antes de seguir para adelante, porque entonces si no yo no me entero también. Tú tienes tus fermentadores y tú tomas de ahí muestras, que es lo que hacíamos, que es lo que tú nos contaste antes. Tú tomas ahí una muestra de que habrá muchísimos microorganismos, y con la técnica de metataxonomía secuencias todo eso y sabes a través del ADN que encuentras, sabes lo que hay, porque encuentras ADN, tú dices, pues este ADN pertenece a estos microorganismos, ¿sí? Y eso era la primera parte. Y ahora, con todo ese ADN tú lo pasas por el filtro del Machine Learning. Claro, lo que hacemos es crear una base de datos, mientras más amplia mejor, de todas esas secuencias. He dicho, puede ser de bacterias, de levaduras, de virus que puedan aparecer durante el proceso fermentativo. Vale. Y esa base de datos va a servir de alimento a los algoritmos que hemos creado. Que habéis creado vosotros. Exactamente. Vosotros habéis creado los algoritmos. Exactamente, son secuencias que hacemos mediante lenguaje de programación, que va a permitir predecir el comportamiento de un comportamiento determinado, por ejemplo, antes de que se produzca. Por ejemplo, una posible contaminación durante el proceso fermentativo de un microorganismo no deseado antes de que aparezca. Por ejemplo, nos va a permitir impedir la aparición de una alteración antes de que se detecte, pues ya sea mediante el olor, el sabor o mediante el ojo directamente. Pero eso no lo hacíais ya antes. Vosotros antes de que apareciera la alteración, cogiendo una muestra de esos microorganismos que crecían, decías tú, está apareciendo este microorganismo, el futuro es que me aparezca un mal olor o un mal sabor. Entonces, ¿la diferencia con ahora cuál es? Normalmente o anteriormente lo que hacíamos es que podíamos verlo cuando el microorganismo ya estaba ahí. No se podía apreciar a lo mejor a simple vista, pero la alteración ya estaba. Ajá. Ahora lo que podemos hacer es predecir antes de que aparezca el microorganismo como tal, gracias al resto de población microbiana que pueda haber, la probabilidad de que se desarrolle un microorganismo determinado, por las poblaciones microbianas que haya o por las características físico-químicas que haya durante el proceso fermentativo. Entonces, mientras antes ya lo estábamos detectando el microorganismo alterante ahí a unas concentraciones tan bajas que no permitían que la alteración todavía fuera visible, en este caso podemos predecir la aparición de ese microorganismo mucho antes. Ajá, midiendo otros factores que hay, como por ejemplo... Pues pH, acidez, temperatura. Podemos asociar, por ejemplo, parámetros físico-químicos a parámetros microbiológicos. Por ejemplo, que en la fermentación haya un pH menor o mejor dicho, mayor a 4,3, con la presencia de cepas de Lactobacillus menores a una concentración determinada, con la posible aparición de un microorganismo podemos incluso predecir el porcentaje, es decir, la cantidad al cual se puede desarrollar. Y eso bueno, te iba a decir por lógica, por tu propio conocimiento científico, ¿no lo sabrías sin aplicar el programa de inteligencia artificial? No, eso es muy complicado. O sea, tú no puedes medir el pH, medir esto y decir, pues yo sé que esto me va a llevar al final a esto otro. Son muchas variables las que van a hacer que un microorganismo pueda aparecer o no. En este caso hemos hecho simulaciones ya con todos estos datos y hemos visto que realmente podemos asegurar a valores del 98% la aparición de ese microorganismo antes de que aparezca. Es como construir un modelo, ¿no? Exactamente, no es más que eso. Al final es un modelo, pero basado en algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning. ¿Y habéis tenido en cuenta la posible aparición de artefactos? Que esto te diga va a aparecer esto y luego no aparezca, o
o que algunos datos, algunas medidas te lleve a pensar o te digan, pues ha aparecido tal microorganismo, luego esa mentira, no sea otro el que tiene que aparecer. Es importante en inteligencia artificial, no solo en los modelos que estamos aplicando actualmente, sino en todos los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o cualquiera que exista, que no haya datos sesgados. Es decir, los datos de entrenamiento no deben estar sesgados, tienes que darle información real para que ese aprendizaje y esa respuesta posterior que te va a dar sea lo más real posible. Entonces, si realmente incidimos en esos datos y nos aseguramos de dar datos lo más reales posible, después las respuestas van a ser lo más reales posible. En cambio, si no prestamos atención a esos datos de entrenamiento, lo más normal es que nos dé ese tipo de respuestas que no esperamos, que aparezcan microorganismos que después no aparecen. Pero también hay que tener en cuenta los porcentajes, nunca al 100%, hasta el momento hemos llegado a ello. Mientras más información le vayamos dando de entrada, más va aprendiendo y más real van a ser esas predicciones posteriores. ¿Y de dónde está saliendo, o sea, esa información que al final te diga, tú ahora mismo necesitarías tener un escenario en el que a partir de una serie de cosas, de valores o de efectos que tú observas, asociarlos con un determinado microorganismo? Entonces, es mucha información, o sea, son muchas veces las que habría que hacer eso, ¿no? Para que realmente funcione el modelo. ¿Y eso lo habéis sacado construyendo el algoritmo o que me pierdo? Nosotros construimos un algoritmo. En este caso lo que hacemos es un lenguaje supervisado, que se llama. Ajá. Le estamos diciendo de dónde proceden esas muestras, qué tipo de muestras son. ¿Cómo sabemos toda esa información? Que creo que es la pregunta que me estás lanzando. Básicamente, sí. Pues a través de toda la información científica que existe en bibliografía, a través de publicaciones científicas, sabemos que a determinados pH, por debajo de 4,3, si hay una concentración de sal más baja de la esperada y hay una cierta concentración de microorganismos que no deberían estar, pues es probable de que se desarrolle otro. Entonces estamos dando toda esa información de base, de entrenamiento. ¿Y cuántas variables utiliza el programa para llegar a su conclusión de posible contaminante, posible microorganismo contaminante? ¿Cuántas usa? ¿Cuántas? pH, acidez, ¿cuántas? Todas las que tú le pongas. Como digo, mientras más mejor. ¿Y cuántas mientras le pones? menos variables introduzcas, más error va a cometer el algoritmo. La respuesta va a ser más errónea. Mientras más, pues mejor. No sabría decirte un dato concreto. Por ejemplo, con los datos de metataxonomía se analizaron en torno a 150 muestras por cada variedad. En este caso son los ensayos iniciales que hemos analizado. 150 muestras que tú has ido al fermentador y has cogido por cada variedad. Por ejemplo, para aceitunas manzanilla hemos introducido 150 tipos de muestras de variedad manzanilla. Sí, pero tipos de muestra, ¿te refieres a haber cogido la muestra del fermentador con todos sus microorganismos, todo eso? Normalmente lo que hacemos para obtener esa secuencia es obtener la muestra primeramente del fermentador como tal. Se procesa tras una serie de pasos y demás y nos quedamos con la secuencia de ADN de los microorganismos que están ahí. Ajá. ¿Vale? Entonces hemos tenido de 150 fermentadores diferentes, por ejemplo. Muestras, en total, toda la población de 150 fermentadores. Sí, pero el dato de ADN sería, digamos, un dato. Luego necesitas más datos, ¿no? Para construir todo esto, no solamente... En este caso, hay muchos tipos de algoritmos, muchos tipos de análisis que podemos hacer. Nosotros hemos hecho análisis, por ejemplo, únicamente con datos de secuencias de microorganismos. No nos ha hecho falta introducir estos datos de físico-químico. Cuando hablo de relacionar variables, son otros algoritmos diferentes que se pueden también hacer y que tenemos también capacidad para hacer. Pero, por ejemplo, la probabilidad del 98% de la que he hablado anteriormente de asignar que una muestra, por ejemplo, sea variedad manzanilla o que se desarrolle esa alteración antes de que se desarrolle, ha sido únicamente con los datos de microorganismos. Pero con los datos de microorganismos, o yo me estoy perdiendo, con los datos de ADN de microorganismos tú los has introducido antes en el modelo, pero luego en la vida real, cuando tú quieres saber si es probable que ese microorganismo se desarrolle ahí,
no vas a tenerlo, no vas a poder detectar el ADN. Ah, no, pero me has dicho ADN de otros organismos. Claro, al final hay una relación entre el ADN de un microorganismo con el de otro que haya pueda vivir en el ambiente. Mismo sitio. Exactamente. Ah, vale. Bueno, ¿y tú cómo aprendes esto? ¿Cómo llega uno a saber hacer estas cosas? Bueno, al final hay una formación detrás. Esto es un grupo multidisciplinar, somos muchos compañeros que actualmente pues nos estamos formando en todo lo relativo a inteligencia artificial. Por ejemplo, la Universidad Pablo de Olavide ofrece un máster completamente dedicado a la inteligencia artificial y a herramientas bioinformáticas más concretamente. Y bueno, mediante formación y mediante búsqueda e iniciativa propia también. Sí, pero esto es muy complicado para iniciativa propia. Es complicado, como todo, pero no uno empieza a manejar la inteligencia artificial de cero. Por ejemplo, yo me formé primeramente en bioinformática en estancias formativas, estancias predoctorales, por ejemplo. Una cosa, digamos, que te va llevando a la otra, que aunque sean ámbitos diferentes, están muy relacionados. Entonces, evidentemente hay que formarse, hay que dedicarle horas y no es de un día para otro. Que esto no es me pongo con Gemini o con cualquiera de los programas que tenemos y decir, venga, vamos a... O sea, no. Para empezar son programas de pago y todo esto lo tenéis vosotros y ya está. No, exactamente. ChatGPT, Gemini y demás son programas que están ya hechos, que no pertenecen a nosotros. Lo que te comento que hacemos es el lenguaje propio de programación que nosotros mismos acabamos desarrollando. O sea, creáis vuestro propio ChatGPT, digamos. Creamos nuestro propio programa, exactamente. Bueno, entonces esto claramente estamos haciéndolo aquí, esto es un centro de investigación, pero ¿y una empresa productora de aceitunas puede aplicar algo de todo esto que habéis desarrollado? Pues mira, la idea es esa, que no se quede aquí. La idea es que al final todas las empresas, no solo de aceituna de mesa, porque hemos estado hablando de aceituna de mesa, pero todo esto, la idea es aplicable a otros alimentos fermentados, como pepinillos y demás. Bueno, todo esto se basa en algoritmos, en lenguaje de programación, que ahora mismo es un poco abstracto y quizás el consumidor final lo vea pues eso, todo como una nube. Pero la idea es desarrollar posteriormente de este lenguaje de programación un aplicativo que ya sea amigable con el usuario, de manera que, por ejemplo, las empresas productoras puedan utilizarlo, que puedan introducir sus datos. A lo mejor no datos metataxonómicos, porque no son análisis que puedan desarrollar o que desarrollen ellos más habitualmente, pero sí de datos microbiológicos, de recuentos de microorganismos, que se hacen recuentos en placas de manera habitual. Esos datos se pueden introducir en este aplicativo web que queremos también desarrollar y para que le den una respuesta a ellos directamente, sin necesidad de acudir a un centro de investigación para obtener toda esa información. Bueno, y igual que estás hablándome tú de empresas que pueden hacer eso, que suena bastante más fácil que lo que vosotros hacéis aquí, el consumidor podría en un momento dado tener también acceso a algún tipo de aplicación o, bueno, basada en lo que vosotros estáis haciendo para ellos. Bueno, tengo un bote de aceitunas, tengo un bote de pepinillos, como tú dices. Voy a ver si esto está bien. Sí, mira, por ejemplo, aquí estamos hablando de un lenguaje de programación basado en la escritura, ¿no? en el que le estamos introduciendo datos escritos y al final nos va a predecir la información y nos va a dar una respuesta. Ya sabemos que hay muchos sistemas de inteligencia artificial que se basan en la imagen. ChatGPT, por ejemplo, mismo puede obtener una imagen y darte información sobre ella. Ajá. Pues sí, podemos también implementar este sistema a la imagen, podemos entrenar, en este caso, el modelo con imágenes, y darle información sobre las posibles alteraciones que contienen en base a una imagen, y el consumidor podría hacer lo mismo. Entonces podríamos desarrollar un sistema, un aplicativo web o móvil que pueda utilizar el consumidor, que mediante una foto de, por ejemplo, un envase alterado pueda saber qué tipo de alteración tiene. Y entonces eso también me lo podría yo llevar a otros alimentos, ¿no? Claro, a cualquier tipo de alimento. En este caso nosotros hemos hablado de secuencias de ADN de microorganismos de las fermentaciones de aceituna de mesa, pero también es nuestra idea no solo quedarnos aquí en la aceituna de mesa, sino ampliarlo a cualquier tipo de alimento fermentado. Todos los alimentos fermentados contienen microorganismos y esas secuencias las podemos obtener de todos ellos. ¿Y no podría ser alimentos que no sean fermentados, pero que como ya se han puesto malos van a tener microorganismos? Sí, también. Al final lo que pasa es que en un alimento que no es fermentado la concentración de
microorganismos es más baja, pero por supuesto si hay microorganismos que se están desarrollando o que se pueden desarrollar, todos los alimentos que contengan agua y azúcares son susceptibles del desarrollo de microorganismos. Entonces, claro que se puede aplicar a cualquier tipo de alimento. Entonces, si yo me lo quiero llevar a otra disciplina, la condición es que yo tenga ADN en algún sitio en el medio. No puedo prescindir, pues no puedo utilizar vuestros algoritmos con datos físico-químicos que no sean datos biológicos como tenéis vosotros y de ahí predecir cosas. Sí, por supuesto se puede hacer. Hemos hablado de secuencias de ADN, pero también, como he dicho también en una parte del podcast, podemos hacerlo relacionando parámetros físico-químicos. A lo mejor el consumidor de calle no va a tener esos datos físico-químicos, pero en las empresas sí que es más fácil que tengan esos datos. Se puede hacer perfectamente sin la necesidad de datos de secuencia de ADN. Bueno, y entonces, en la actualidad, ¿este tipo de algoritmos se está utilizando ya realmente en nuestra vida? ¿Alguien lo está utilizando? ¿Se nos está aplicando esto y no lo sabemos? Bueno, lo estamos aplicando en todos los ámbitos, pero para que lo entendáis de una manera un poco más fácil, por ejemplo, los supermercados, para saber cómo colocar los alimentos en sus stands para que haya una mayor compra, utilizan este tipo de algoritmos. ¿De qué manera? Por ejemplo, relacionan la compra de un producto determinado a una hora concreta con la compra de otro producto. Es decir, por ejemplo, eso es como los microorganismos que hay, los relaciono con otros microorganismos, ¿no? O con los parámetros físico-químicos. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, relacionan la compra de pañales a las 9 de la noche con la compra también de cerveza. Se ven esas asociaciones. O sea, ¿eso existe de verdad? Eso existe y se realiza en el día a día, claro. A ver, cuéntanos, ¿tienes asociaciones tú de esas? ¿Te sabes alguna? Sí. ¿Pañales y cerveza? ¿Qué más? Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pañales de bebés con cerveza. Claro, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Tú tienes que ir al supermercado a comprar pañales para tu bebé. Es las 9 de la noche y se te antoja una cerveza. Uh-huh. Se relaciona la frecuencia que se realiza esto a la hora que se realiza para posicionar, por ejemplo, los pañales al lado de la cerveza. ¡Qué fuerte! Así para cualquier otro tipo de producto. Ajá. Todo está más que medido. La madre. Bueno, entonces, vamos a ver. Cuando a ti te pregunta alguien súper cercano que no es de este ámbito, tu madre, tus amigos, lo que sea, ¿esto qué es? ¿Qué le explicas? Es muy complicado. No, eso no vale. No, y realmente me encontré justo hace unos días con esta misma situación porque mi padre quería que le instalara ChatGPT en su móvil y me vi un poco en esta situación porque me preguntaba que cómo podía ser, ¿no? Cómo podía darte esta respuesta. Y realmente es muy difícil, no tengo una respuesta tan clara. Simplemente lo que le digo cuando me pregunta qué es la inteligencia artificial, ¿no? Intento responderle de una manera más o menos clara y que entendible, y es al final enseñar a una máquina a que responda lo más parecido a lo que hace un humano, ¿no? A que piense, a que razone, a que tome decisiones lo más parecido a lo que realiza, a como lo hace un humano. Yo no estoy muy segura de si quiero que eso pase, de si quiero que alguien nos imite, porque está claro que nosotros muy buenos en determinadas cosas no somos, pero bueno, ahí está. Está claro que la inteligencia artificial es una herramienta que hay que controlar, que hay que conocer, y que por lo que tú nos estás contando pues tiene aplicaciones mucho más lejanas que no solamente lo que es el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Sino que este tipo de análisis súper avanzado, ¿no? De datos que vosotros hacéis. Creo que es una herramienta súper poderosa y que sino que ya lo está haciendo, nos está ayudando muchísimo en nuestras investigaciones, en nuestro día a día. Pero creo que evidentemente tiene que haber una regulación, ya se está trabajando en ello, hay regulaciones europeas que van a estar vigentes muy pronto, y porque creo que hay que regularlo, ¿no? Hay que regular el uso, sobre todo en el día a día, no tanto en la investigación, sino en el día a día de las personas, porque hay que saber
cómo controlarla y las regulaciones éticas que debemos cumplir. Pues al hilo de eso, vosotros cuando en vuestras publicaciones y cuando divulgáis y ya a un nivel más profesional, no como estamos haciendo ahora, ¿vosotros en algún momento tenéis que advertir que usáis inteligencia artificial? ¿Eso está, o simplemente es una herramienta más como si usas un cromatógrafo de gases y tú no tienes que decir nada de esto? Hay que hacerlo y creo que estamos en nuestras obligaciones éticas de informar si, por ejemplo, publicamos un artículo, si hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial en ella. Debemos hacerlo, que después se haga, sabemos que realmente no toda la gente lo hace, pero hay que hacerlo y estamos en nuestra obligación de hacerlo. Bueno, pues con esa reflexión, esa conclusión nos quedamos. Te seguiremos de cerca, o lo vamos a intentar, yo por lo menos, porque obviamente esto es un tema importante, muy apasionante y muy complicado. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Raquel. A contratiempo. Hoy viajaremos al pasado, concretamente a 1843, para hablar sobre Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia y que escribió lo que hoy conocemos como el primer algoritmo pensado para ser procesado por una máquina. Ada era hija del poeta Lord Byron y, lejos de seguir los estereotipos de mujer victoriana, pues sumisa, frágil, obediente, con una educación limitada, rompió todos los moldes y anticipó conceptos de inteligencia artificial, imaginando cómo algún día las máquinas podrían hacer algo tan humano como crear música. Seguro que Javier va a darnos una visión muy interesante. En el A Contratiempo de hoy vamos a hablar de una mujer que vivió en el siglo XIX, pero cuya mente parecía adelantada al siglo XXI. Su nombre es Ada Lovelace, y muchos la consideran la primera programadora informática de la historia. Pero su legado va más allá del código. Fue también la primera persona en imaginar que las máquinas podían pensar. Hace casi 200 años, esta mujer ya vislumbró lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Ada Lovelace nació en 1815 en Londres. Su nombre completo era Augusta Ada Byron, puesto que era hija del famoso poeta romántico Lord Byron, aunque adquirió el apellido Lovelace por su esposo William King, conde de Lovelace. El matrimonio de Byron con la madre de Ada, Annabella Milbank, fue breve y tormentoso, por lo que Ada creció sin conocer a su padre y tampoco tuvo mucha relación con su madre. A menudo quedaba a cargo de su abuela materna. En cualquier caso, su educación fue muy exigente. No se podía relacionar con otros niños sin la aprobación de su madre. Sufría una disciplina muy estricta a base de recompensas y castigos, y recibió una formación intensiva en música, francés y matemáticas. La idea era alejar a la niña de las locuras poéticas de su padre. Ada fue una niña con muchos problemas de salud, con varios periodos de su infancia postrada en la cama por diferentes enfermedades, incluyendo el sarampión. Las enfermedades, la soledad y la estricta educación proporcionaron el caldo de cultivo que despertaron su imaginación y estimularon su interés por la ciencia. Con solo 12 años, diseñó un sistema para volar, inspirado en los pájaros. Estudió diversos materiales y la anatomía de las aves para diseñar un aparato volador con proporciones adecuadas entre alas y cuerpo. Como resultado, escribió e ilustró un libro titulado Flyology, donde recopiló parte de sus descubrimientos. A los 17 años conoció al matemático Charles Babbage y su vida cambió para siempre. Babbage era un genio excéntrico que había proyectado una máquina revolucionaria, la máquina diferencial, un dispositivo mecánico capaz de realizar cálculos. Ada se entusiasmó con la máquina diferencial de Babbage, ya que le sugería que un día las máquinas harían posible volar. Aunque la máquina nunca se construyó por completo, su diseño era asombrosamente moderno. Tenía una unidad de procesamiento, el molino, una memoria, el almacén y un sistema de entrada y salida. Babbage había creado el hardware, pero fue Ada quien intuyó el software, o la ciencia de las operaciones, como la llamaba ella.
En 1842, el ingeniero italiano Luigi Menabrea escribió un artículo en francés sobre la máquina analítica. Babbage le pidió a Ada que lo tradujera al inglés, pero Ada no se limitó solo a traducir. Añadió una serie de notas personales que triplicaban en extensión al texto original. En esas notas, Ada describía cómo se podrían usar tarjetas perforadas para programar la máquina. También incluyó un ejemplo detallado para calcular los números de Bernoulli, considerado el primer algoritmo diseñado para una máquina. Por eso, muchos la consideran la primera programadora de la historia. En una de sus notas, Ada escribió algo que hoy suena profético. La máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer lo que sepamos ordenarle que haga. Puede seguir un análisis, pero no tiene capacidad de anticipar relaciones o verdades analíticas. Con esta frase, Ada no solo reconocía los límites de las máquinas de su tiempo, sino que planteaba una pregunta fundamental. ¿Podría una máquina algún día ir más allá de lo que se le ordena? ¿Podría crear, pensar, imaginar? En otras palabras, Ada Lovelace fue la primera persona en reflexionar sobre la posibilidad de una inteligencia artificial, y lo hizo en 1843, muchas décadas antes de que existieran los ordenadores modernos. Su intuición fue tan profunda que incluso Alan Turing, el padre de la computación moderna, la citó 100 años después en su famoso artículo Computing Machinery and Intelligence, donde planteó el célebre test de Turing. Turing discutía precisamente si las máquinas podían pensar y usó las ideas de Ada como punto de partida. Lo más fascinante de Ada Lovelace es que combinaba dos mundos que a menudo se ven como opuestos, la ciencia y la imaginación. Lovelace entendió algo que Babbage no vio del todo, que los números en una máquina podían representar no solo cantidades, sino también símbolos, como letras o notas musicales. Esta idea transformó la visión de una máquina que solo calculaba en una capaz de procesar cualquier tipo de información según reglas, anticipando así la computación moderna de propósito general. Gracias a esa visión híbrida, Ada imaginó lo que podría llegar a ser. No la vio solo como una calculadora, sino como una herramienta capaz de manipular símbolos, de componer música, de crear arte, si se le daban las instrucciones adecuadas. ¿Te suena? Es exactamente lo que hacen hoy los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Ada Lovelace murió joven, a los 36 años, de un cáncer de útero. Durante mucho tiempo su trabajo fue ignorado o minimizado, pero en las últimas décadas su figura ha resurgido con fuerza, no solo como pionera de la programación, sino como visionaria de la inteligencia artificial. Y lo más importante, su pensamiento sigue inspirando a quienes creen que la tecnología no es solo una herramienta, sino una extensión de la imaginación humana. La historia de Ada Lovelace nos recuerda que las ideas más poderosas no siempre nacen en laboratorios, sino en la mente de quienes se atreven a imaginar lo imposible. En una época sin ordenadores, Ada soñó con máquinas que pudieran pensar, crear, colaborar, e inició un camino que ha llegado hasta la inteligencia artificial de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para entender el futuro. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y cuéntanos qué otras figuras históricas de la ciencia te gustaría conocer. Nos escuchamos en el próximo A Contratiempo. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Antonio que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Raquel. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguirnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y en la parte técnica, y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.